Hola a todos, ¿qué tal? Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que se van a llamar preguntas frecuentes o preguntas frecuentes genéricas, porque no son las preguntas frecuentes que yo pongo en mi página web, en www.isasacuells.com, debajo de cada vídeo, que esas son más preguntas sobre el vídeo, ¿no? Sobre qué esmalte llevo, qué look llevo, qué camiseta, dónde se compra, lo que sea, ¿no? Estas son unas preguntas frecuentes genéricas que me hacéis, pues en 3 bloques las he dividido: sobre cocina, sobre belleza y sobre la web, Facebook y el programa y todo esto. Bueno, pues este vídeo en concreto trata sobre preguntas frecuentes de cocina. Y no podía empezar de otra forma que no fuera contestando a la pregunta de... a que más de uno la sabe. ¿Qué es la cuajada? Bueno, la famosa cuajada yo la utilicé en la receta de la tarta 3 chocolates. Y yo la utilicé con toda mi buena intención porque yo no sabía que fuera de España la cuajada no se encuentra, o por lo menos es muy difícil de encontrar. Y hubo, bueno, pues muchísima gente, sobre todo en México, recuerdo que hubo muchísima gente y todavía hay, que me pregunta: ¿qué es la cuajada? ¿Dónde encuentro la cuajada? Me preguntáis mucho si la podéis sustituir por grenetina. Tengo entendido que la grenetina es gelatina, lo que aquí en España llamamos gelatina, y no es lo mismo que la cuajada. La cuajada es un producto que tiene, es un derivado lácteo que viene en polvo y que lo que hace es cuajar. Cuando, por ejemplo, en la tarta de 3 chocolates lo mezclamos con la nata y con la leche, pero cuaja muy rapidito, al poco de haberlo hecho ya tiene una ligera consistencia, mientras que la gelatina no. Tú cuando haces una gelatina o grenetina, la tienes que dejar en la nevera 4 horas para que eso cuaje, y aparte no aporta esa textura que aporta la leche, con lo cual no se puede sustituir la cuajada por grenetina. Ya lo siento, llamé en su día aquí en España la cuajada, la comercializa una marca que se llama Royal. Entonces llamé a atención al consumidor a Royal y le pregunté si comercializaba en Latinoamérica, si vendía allí su producto, y me dijeron que no, y les dije que si sabía si había alguna otra empresa que vendiese allí cuajada, y me dijeron que no, así que lo siento muchísimo, pero no podéis sustituir la cuajada por ninguna otra cosa. Podríais intentar hacer la tarta con gelatina, pero tendríais que entre capa y capa dejarlo reposar en la nevera por lo menos 4 o 5 horas para que solidificase bien, así que no sé si os merecerá mucho la pena. Y luego aparte el resultado no iba a ser exactamente el mismo, porque ya os digo que la cuajada es un derivado lácteo que aporta otras cosas, tiene creo como almidón y cuajo de leche, tiene otras cosas que no tiene la grenetina, entonces el resultado no va a ser el mismo, ya lo siento. Ya que estamos con la tarta 3 chocolates, me preguntáis mucho 2 cosas. Una, ¿por qué no me cuajaron las capas? A algunos no os cuajó ninguna capa y os quedaron con unas natillas, y a otros no os cuajó alguna de las capas. Bien, eso es porque la cuajada no actuó bien. No actuó bien en la capa que nos cuajó. Entonces, ¿qué podéis hacer para que os cuaje? Bueno, pues para curaros en salud podéis dejarla hervir un poquito. En el vídeo digo que hay que procurar que no hierva porque el chocolate no debería hervir. Se separa el producto y ya no queda igual, pueden quedar incluso grumos. Entonces, consejos. Como indico, me parece, en la parte que hago el chocolate blanco, podéis disolver primero la cuajada antes de echarla, disolverla en la nata y en la leche, y luego ya la echáis, y ya lo removéis todo. Y a fuego suavito podéis, sin parar de remover, dejar que hierva un poquitín. Si hacéis eso, os va a cuajar casi seguro. Y después, entre capa y capa, podéis meter la tarta a la nevera, y así, durante nada, unos minutos, conseguís que con el frío cuaje antes, ¿vale? Así que esa es la solución para que cuajen las capas. Y ahora viene el siguiente problema: es que esta tarta está muy buena, merece la pena, pero tiene sus cositas. El siguiente problema es: ¿por qué se me separan las capas? Es decir, me cuajaron perfectamente, pero luego a la hora de cortarla, cada capa se va para un lado, bailan. Bueno, pues esto es porque cuando echasteis la siguiente capa, la anterior estaba demasiado cuajada. Hay que encontrarle el punto. ¿Qué pasa si está muy cuajada? Pues que al echar la otra no se adhieren, no se quedan pegadas y entonces luego resbalan. Truco: podemos asegurarnos de que cuaja bien, como os conté antes, metiéndolo en la nevera y tal, pero ahí podemos tener el problema de que cuaje demasiado. Bien, pues aquí viene el truco. Cuando la sacamos, si la capa vemos que está bien, que ha cuajado bien, con un tenedor podemos rayarla un poquito. No profundamente, solo a ras. La rayamos un poquito, hacemos unas rayas y entonces echamos la siguiente capa y volvemos a meter en la nevera. Y estas rayas, esa superficie rugosa, hace que las capas se queden adheridas. Y así solucionamos el problema de que se nos separen las capas.
Otra pregunta que me hacéis mucho es lo de las levaduras. ¿Os ocurre mucho que hacéis los donuts o las trenzas o cualquier cosa que lleve una levadura de verdad que tiene que fermentar y que luego decís que no subió o que os quedó muy apelmazado o que os sabe a crudo? Bien, escribí en la página web, en el apartado del blog, escribí un post sobre levaduras, así que os invito, si alguien tiene algún interés, en que vayáis allí y veáis la diferencia, porque en España, sobre todo, fuera de España creo que no hay este problema, pero en España existe un error de concepto. Llamamos levadura a todo, y no es así. La levadura es un organismo vivo, y es el que se echa a las masas que tienen que levar en reposo, es decir, panes, pizzas, brioches, las trenzas, todo esto lo mezclamos con levadura y lo dejamos reposar. Esa bola de masa va a fermentar gracias a la levadura, que hace que se hinche la masa, produce gases, bueno, todo esto, eso es todo para hacer un vídeo aparte. Y entonces la masa se hincha, luego esa masa la trabajamos, le damos forma de trenzas, de lo que sea, los donuts, lo que sea, y la dejamos levar otra vez una vez dada la forma. Vuelve otra vez a hincharse y luego ya pues lo freímos, lo horneamos o lo que sea. Y este tipo de levadura, este organismo vivo que come gluten y que hace que las masas se hinchen mientras están reposando, es un poco delicadito, necesita que los líquidos no estén muy calientes. Si lo mezclamos con líquidos muy calientes la matamos, y si lo mezclamos con líquidos demasiado fríos no se activa y no funciona y no crea esos gases. Entonces en cualquiera de los dos casos las masas no nos van a subir, nos van a quedar apelmazadas y nos van a saber a crudo. Entonces hay que tener un poco de cuidado, lo que os digo, los líquidos tienen que estar tibios, hay que respetar los tiempos de reposo, todo esto. Pero bueno, en general, siguiendo la receta y haciendo como lo digo en la receta, no deberíais tener problemas. Y ahora, esta levadura la encontramos en dos formatos. Uno es la levadura fresca, que son unos cubos, así, con forma de cubo, que se venden, normalmente están en las neveras de los supermercados, de los grandes supermercados, en los pequeños no los suele haber, y que huele bastante mal, es así como de color gris o marrón, y es la que utilizo en algún vídeo por ahí también para hacer una mascarilla para la piel, que es buenísima. Esa es una, que es la levadura fresca, y normalmente hay que usar doble cantidad que de la otra, que es la levadura seca, o liofilizada, que es la misma levadura que se seca y se vende en granitos. Entonces viene en sobres y es como un polvo, si lo veis son como granitos muy chiquitinos marrón. Es la misma levadura en distinto formato, pero eso es levadura de verdad. Y luego existe donde viene el error de concepto, que es lo que son los impulsores químicos o las levaduras químicas, que eso es lo que conocemos en España de toda la vida como levadura royal, ¿no? Que le echamos levadura royal o levadura. Bueno, pues eso no es levadura. Eso es, en tal caso, levadura química o un impulsor. Y eso es un polvo blanco que lo habréis... Perdón. Y eso es un polvo blanco que lo habréis visto muchas más veces que a la levadura fresca, que es el que utilizamos para las masas, que no hay que dejarlas reposar, que lo que hace ese polvo es que eleven con el calor del horno. Entonces, ¿para qué utilizamos esa levadura química, ese polvo blanco, ese impulsor? Para los bizcochos, para las magdalenas, para las rosquillas, para ese tipo de cosas. Son masas donde echamos esa levadura, lo mezclamos y ala, para el horno, y allí ya crece. Pero no hay que dejarlas ni fermentar, ni reposar, ni nada de esto. Crecen con el calor. Entonces, bueno, esta es la diferencia. Os lo digo porque yo me temo, de hecho alguna he descubierto ya por ahí, que me decís, Isa, no me salieron las trenzas, no crecieron, quedaron fatal. Y luego, tirando del hilito, me doy cuenta que usasteis levadura química o impulsor. Y no, hay que usar levadura fresca, ¿vale? Entonces, en cada vídeo yo lo digo, utilizamos levadura fresca o utilizamos levadura liofilizada, que al final esas son lo mismo. O utilizamos levadura química o impulsor, que es la de Royal para los bizcochos, ¿vale? Pero tenéis que saber qué tipo de levadura tenéis que utilizar para cada tipo de receta, porque si no, no os van a salir. También al hilo de las levaduras me preguntáis a veces qué es la harina de fuerza. Bueno, pues la harina de fuerza es un tipo de harina que se conoce como harina de fuerza, o también hay varios tipos, harina 00, bueno, hay distintas numeraciones, esto se suele utilizar más en otros países como en Italia, que son harinas que tienen un alto contenido de gluten. El gluten es lo que necesita la levadura para comer, para luego echar esos gases y que se hinchen las masas. Entonces, cuando vamos a usar la levadura de verdad, la fresca o la liofilizada, es
idóneo, digamos, lo que deberíamos hacer es utilizar harina de fuerza, porque tiene más gluten y así la levadura se alimenta mejor. Harina de fuerza podéis encontrar en Mercadona, antes no la había, pero ahora ya sí, se vende así, pone harina de fuerza, y también os puede servir la de la marca Día, que no es de fuerza exactamente, digamos que es de semifuerza, pero yo es la que suelo utilizar para todas las masas y me va perfectamente. Y luego, bueno, pues también hay otras marcas que podéis encontrar en algunas panaderías, os la venden, o en algunos grandes supermercados la podéis encontrar sin problema. También me preguntáis muchas veces en las recetas, yo digo, precalentamos el horno a 180 grados y metemos el bizcocho. Bueno, cuando no digo nada es siempre con calor por arriba y por abajo. De todos modos, desde que vi que me lo preguntabais mucho, procuro no olvidarme de decirlo. Ahora digo, precalentamos el horno con calor por arriba y por abajo. Pero bueno, si no me acuerdo, que sepáis, si no digo nada, es siempre calor arriba y abajo, y esto en general en cualquier receta que encontréis por internet, en algún libro, en lo que sea, siempre calor arriba y abajo, sin ventilador, sin aire y sin nada. Eso es si no se dice nada. Y si ya especifico, precalentamos el horno con calor solo por abajo, bueno, pues solo por abajo, ¿vale? Pero si no digo nada es calor arriba y abajo. Y luego a veces me preguntáis también, ¿lo precalentamos a 180 y lo metemos y luego a qué temperatura lo ponemos? Pues lo mismo, si no digo nada, pues a la que lo precalentamos, a 180. Si no, ya os lo especificaría yo, os diría, precalentamos el horno solo por abajo a 200. Metemos el bizcocho, lo ponemos por arriba y por abajo y lo bajamos a 180, lo que sea, ¿vale? Pero si no especifico es a la misma temperatura que se precalentó y siempre por arriba y por abajo. Y al hilo de esto, a veces os ocurren estos problemas, sobre todo con los bizcochos o con la tarta Guinness. Pueden ocurrir estos problemas. Que el bizcocho se hunda, que se quede hundido por el centro. Bien, eso es normalmente porque echamos poca levadura, hay que revisar la cantidad de... Bueno, levadura, ya he dicho mal, levadura química o impulsor. Hay que revisar la cantidad, igual nos equivocamos y echamos poco, o sobre todo, por lo que más suele ocurrir, es porque había poca temperatura en el horno. Es decir, no pusimos la temperatura correcta. A veces nuestros hornos, no todos los hornos a 180 calientan igual, de verdad, cada horno es un mundo. Entonces igual la receta va bien a 180, pero a alguno de vosotros no os va bien. ¿Que se os hunde? Pues ya lo sabéis, para la próxima vez a 190 o a 200, porque ahí faltó temperatura. Y otra cosa, no se os ocurra abrir el horno mientras está el bizcocho o la tarta dentro. Se puede abrir ya al final, cuando ya le queda poco, cuando ya subió bien y ya está bien hinchadín y bien guapo, ahí para pincharlo, para lo que sea, se puede abrir. Pero al principio no, porque si abrís, al abrir baja muchísimo la temperatura y entonces ocurre eso, que se hunde el bizcocho, luego quedará crudo por dentro y hecho una castaña. Y otra cosa que suele pasar es lo contrario, que se reviente. Se me reventó el bizcocho, se abrió como un cráter en medio y empezó a salir por ahí de todo. Bueno, pues eso es o exceso de levadura química, echamos más de la cuenta y entonces se arma allí la marimorena, o exceso de temperatura, nuestro horno calienta mucho o nos equivocamos al poner la temperatura y estaba demasiado alta y por eso pues reventó todo. Entonces, para la próxima vez, un poquito menos de temperatura. Y otra cosa que ocurre a veces, que se os empieza a quemar la parte de arriba, se dora demasiado y veis que ya está demasiado dorado, igual todavía le queda media hora en el horno. Esto ocurre con la tarta Guinness, por ejemplo, dependiendo cómo sea vuestro horno o a qué altura la hayáis puesto. Si no se dice nada, normalmente a mitad de horno, ¿vale? Ponerlo, pero bueno, algunas cosas yo las palmeritas las suelo poner un poquito más arriba, así que bueno, eso ya depende. Si veis que la parte de arriba se empieza a dorar demasiado, el truquito lo que tenéis que hacer es, preparáis una hoja de papel de aluminio, abrís el horno a toda velocidad y lo menos que podáis. Lo abrís un poquitín, metéis la hojina de papel aluminio y cerráis. Entonces esa hoja lo que consigue es que ya no se caliente más por arriba, o sea que siga calentando, pero que no dé el calor directamente y entonces se seguirá haciendo el bizcocho o lo que sea, pero no se quemará por arriba, ¿vale? Que es un problema que puede ocurrir. Otra opción sería cambiar el calor, en vez de arriba y abajo, dejarlo solo por abajo, para que se siguiera haciendo solo por abajo, pero bueno, eso no siempre es solución, porque a veces se quema igual porque ya hay mucho calor en el horno. Así que en tal caso protegemos con un poquito de papel de aluminio. También muchas veces, preocupados un poquito por nuestra salud, y hacéis muy bien, me preguntáis si podéis sustituir la mantequilla por margarina o por aceite o por lo que sea. Bueno, en principio sí. Se puede sustituir porque no deja de ser grasa, con un porcentaje de grasa similar, entonces en principio se puede sustituir, pero es verdad que bueno, el resultado no siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, pues no se puede tratar de hacer un hojaldre con aceite en vez de con mantequilla, porque no vamos a conseguir el capeado del hojaldre ni todo eso, pero bueno, meternos en hojaldre ya es meternos en camisas de 11 varas.
pero yo qué sé, pues otros ejemplos. El típico cake inglés, el plum cake ese de frutas tan rico, bueno, pues ese hay que hacerlo con mantequilla. Se puede intentar hacer con aceite, pero obviamente ese sabor que tiene no vamos a conseguir lo mismo con aceite que con mantequilla. Pero por poder, sí, ¿vale? Más o menos habría que cambiarlo por la misma proporción de peso, el aceite por la mantequilla. Lo mismo, si yo utilizo en un bizcocho aceite de girasol y os gusta más con aceite de oliva, pues también podéis cambiarlo, ¿vale? Todos esos cambios los tenéis totalmente permitidos. Y por último me preguntáis muchísimo dónde comprar el wasabi, las semillas de sésamo, el agua de azahar, el cardamomo, todo esto. Bueno, eso, como no os voy a poner aquí a decir una serie de tiendas de cada ingrediente porque nos tiramos 2 horas, lo que hago es siempre en el vídeo, debajo de la receta lo pongo, ¿vale? Si hay algún ingrediente un poquito raro que que yo vea en el vídeo, que me estáis preguntando en los comentarios mucho, que no sabéis dónde encontrarlo, pues lo pongo allí rápidamente, ¿vale? En la página web, en www.isasawais.com, debajo del vídeo de la receta ya pondrá dónde comprar el wasabi, dónde comprar lo que sea, el alga nori, lo que sea. Lo pongo todo allí para que tengáis toda la información bien recopilada. Bueno, pues estas han sido así las preguntas de cocina que me he dado cuenta yo, que he detectado en este año que más me habéis preguntado. Seguiremos haciendo volumen 2, volumen 3 de este tipo de vídeos. Yo iré recopilando todas las preguntas que me hagáis. Y nada más, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!